Ya estamos con la continuación del video de bloqueo de clientes morosos por PPPoE. Aquí ya tengo el servidor creado que realizamos en un video anterior. El primer método será para los que están trabajando con PPPoE estático. Ya tenemos el script. Estas partes de lo que podemos modificar. También agregué los nombres de los meses. Vamos a comenzar con el nombre. Esto es para colocarle el nombre del cliente. En este caso será Pedro. Le damos en reemplazar todo. Ahora pasamos lo que será el password. Y solo modifican esta parte. Pueden poner Pedro o algo, el nombre del mismo cliente o algo diferente. En este caso 2, 3, 4, 5. Reemplazar todo y pasamos a lo que será la dirección del cliente. Y le cambiamos también lo que es el profile, el plan que le asignemos a ese cliente. Y una vez que tenemos el script terminado, vamos a copiarlo, pasamos a lo que es system script, Pedro, pegamos, y en secret no tengo ningún cliente. Al momento que nosotros corremos el script, se nos va a crear. También le coloca el comentario que es la fecha y la hora del corte. Esto es para llevar un mejor control. Ahora solo vamos a modificar la fecha y la hora para el ejemplo. Esto es la parte del comentario y esto es para que se ejecute. Vamos a enviar agosto 6 del 2021 y estamos a las 7:52, 7:53. Aplicamos OK. Si abro la parte de scheduler, esto voy a eliminarlo y corremos el script nuevamente. Aquí lo tenemos. Esto también tiene una ventaja, que si tenemos un fallo eléctrico no debemos de preocuparnos, ya que cuenta con este intervalo. Al detectar que la fecha y la hora ya expiró, lo va a eliminar de esta parte y lo colocará en la parte de morosos. Aquí hará el cambio en la parte de profile, lo colocará en morosos y también le cambia el comentario. Si nosotros vamos a realizar vamos a activarlo nuevamente, aquí se nos vuelve a cambiar. Me voy a conectar 5. Revisamos en la parte de activos, también debes colocarle un comentario. A unos segundos. Aquí nos va a hacer el cambio. Ahí lo tenemos. Ahora si nosotros volvemos a conectarnos,
tratamos de navegar, también debe de mandarnos un aviso que estamos suspendidos. Como vieron, es algo muy sencillo. Ahora vamos a pasar con lo que es el método dinámico. Y también ya tenemos el script. Realizamos nuevamente lo mismo del anterior. En este caso será Juan. La contraseña será lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. En la parte del profile ya la tengo modificada. Ahora sí, esto ya podemos también copiar y pegar al MikroTik. Voy a eliminar a Pedro. Corremos el script, se nos debe crear. Modificamos. Corremos y se nos modifica. Revisamos, tenemos navegación. Ahí está. Ya me colocó una dirección al azar. Se vuelve a ejecutar y nos coloca en suspendido, en morosos. Ahora revisamos. Ahí tenemos ya la página de aviso. Algo para que lleven un mejor control, también podemos crear en la parte de IP pool. Vamos a crear otro rango.
podemos renombrar. Vamos a colocarle el nombre Morosos. Dejamos ok. Ahora en la parte de profile Morosos, aquí en remote address ya podemos colocarle el nombre de Morosos. Aplicamos ok. Al momento que realice el corte, nos va a cambiar la dirección. Al momento que nosotros vamos a introducir los datos, aquí tenemos ya la dirección. Esto es para llevar también el control, ya así cambiamos la dirección para los suspendidos y los que estén activos quedarían en el rango 172.16.1.2 en adelante. Las reglas de corte se los dejo también en la descripción, tanto la versión 1 como también la del servidor. Ustedes deciden cuál utilizar.